Buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de meditación y Befi, el que siembra cosecha. Que bendición verles. Gracias, hermanos, por la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares y poder traer estos videos que esperamos que sean de bendición para su vida. Y el día de hoy seguiremos con nuestro tema que ya estamos comenzando esta semana sobre las maravillas de Dios y cómo el Señor en su palabra una y otra vez nos muestra lo que Él ha hecho. La Biblia lo declara como ese Dios de maravillas. Y hemos estado analizando, hermanos, eventos en la Biblia. Primeramente vimos cómo a Dios, a los que estaban ahí en el pueblo de Israel, en la esclavitud de Egipto, cómo Él se manifestó como ese Dios de maravillas, ese Dios que fue capaz de libertarlos y sacarlos de esa esclavitud que vivieron por tanto tiempo, y cómo el Señor a través de las plagas y después, aun cuando el ejército de Faraón los perseguía, Dios mostró sus maravillas a su pueblo. Y de ayer hablábamos también de cómo la importancia de para ver maravillas ocupamos vivir vidas santificadas, como lo hizo el pueblo de Israel antes de pasar el Jordán en una generación completamente nueva, diferente, que fue testiga también de cómo el Señor aún hace maravillas. Dice el propósito, hermanos, que aún también en nuestros tiempos reconozcamos que ese Dios sigue haciendo maravillas. Y nuestra cita que hemos estado usando para recordar esto, Salmo 77, versículo 14, dice: Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y algo hermoso, hermanos, de este texto es que la palabra de Dios, como dice en Hebreos, es viva y eficaz. Y aún aunque está escrito hace mucho tiempo, parece que o debería ser algo vigente para nuestros días. Tú eres el Dios que hace, no que hizo o tal vez en algún momento paró. No, sigue haciendo maravillas, hermanos. Y es lo que creemos, y por eso estamos dando estos segmentos especiales de las maravillas de Dios. Y hoy veremos otro ejemplo más, hermanos. Ahora vamos a enfocarnos en la vida de Jesús. Ya vimos dos ejemplos del Antiguo Testamento, pero ahora queremos ver algo del Nuevo Testamento. Ahí en Mateo capítulo 21, por favor acompáñenme ahí. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Mateo 21, 12. Mateo 21, 12 dice la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo los ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí, hermanos. Y esta historia, que es muy enriquecedora, hermanos, podemos ver varios factores. La primera, el contexto que nos da aquí es que Jesús entra al templo. Y muchos pensarían, bueno, es que se estaba vendiendo en el templo, y es el hecho de que no era la venta como tal, hermanos, era un abuso que estaba pasando dentro del templo. Por decirlo de una manera, un par de palomas fuera del templo tenía un cierto precio, vamos a ponerlo así, unos 5 denarios o 10 denarios, pero dentro del templo, porque estaba dentro del templo, le subían el doble o hasta 3 veces más caro de lo que valía fuera del templo. Entonces la gente estaba usando el templo como una oportunidad de hacer la oferta y demanda. O sea, estás en el templo aquí, ya saliste de la sinagoga, ya saliste de tu reunión, pues compra aquí, ¿no? Estamos, y hoy en día también se ve eso. Entonces ese fue el enojo de Jesús, el celo de Jesús más que nada. Y vemos este pasaje donde empieza en ese celo por las cosas que Jesús deja claro de que mi casa no es cueva de ladrones, es casa de oración y es un lugar santo. Entonces Jesús empieza en cierta manera a voltear las mesas, las carpas, ¿verdad?, de la gente que estaba, repito, abusando de la gente, aumentando el precio de lo que realmente era su valor. Y después vemos en una siguiente escena, no solamente es a Jesús, ¿verdad?, volteando mesas, en cierta forma enseñando a la gente o reprendiendo a la gente, sino después vemos en la siguiente toma, por decirlo así, que vinieron ciegos y cojos, dice, y los sanó. Entonces Jesús no estaba tan interesado tal vez en el hecho de que, bueno, yo me dedicaré a que en el templo se hagan las cosas bien. No, le llamó la atención, pero él seguía con su misión. ¿Cuál era su misión? Rescatar a los perdidos, sanar a los enfermos. Y fue lo que hizo inmediatamente. Cambió ese episodio y empezó a sanar a ciegos y cojos y los sanó.
Y luego dice que los principales sacerdotes y escribas, y lo narra aquí Mateo, dice, viendo las maravillas que hacía. Porque no era común, la gente necesitada posiblemente iba al templo, muchos de ellos no pueden entrar, les era imposibilitado por la ley, que había ciertos requisitos para entrar dentro del templo, entonces era gente que estaba afuera. Entonces Jesús, repito, no se enfocó tanto en la necesidad de los comerciantes, si bien los reprendió y los exhortó con ese celo que Dios tenía para ellos, ¿verdad? Y para mostrarles cómo debía tratar su casa, pero también se enfocó en hacer esas maravillas y prodigios, al grado que los escribas y fariseos, en un capítulo más de cómo amedrentaban o acosaban a Jesús, les dijo, ¿verdad? Yo sigo haciendo maravillas. Y viendo esas maravillas que hacía dentro del templo, eran 2 episodios. Sí, las maravillas de cómo Jesús puso un orden correcto, un orden dentro de lo que Dios manda. Jesús no cometió pecado al hacer esto. Él incluso cita un texto de la Biblia diciendo que el celo de la casa del Señor me consume, y eso debe ser lo que cada uno de nosotros debe de consumirnos en celo. Pero también vemos este siguiente episodio de cómo Dios sigue sanando y haciendo maravillas. Y luego vemos también que no solamente se dan cuenta los escribas y fariseos de lo que Jesús estaba haciendo, también dicen que hay unos muchachos, y hablando por muchachos, estamos hablando de jovencitos, casi niños. En aquella época era muy común que los niños, ¿verdad?, lo que veían lo repetían de una manera, pues, y un poquito no siendo oportunos o por hacer escándalo. Pero aquí vemos un claro ejemplo que los niños esos muchachos estaban diciendo una gran afirmación. ¿Cuál es esa afirmación? Que al ver lo que estaban haciendo, esas maravillas en el templo, dijeron Hosana al hijo de David. Y dice ¿qué? Y se indignaron los escribas y fariseos por ver esto. Cómo Jesús llega y pone orden. No sabemos si tal vez muchos de estos escribas y fariseos estaban detrás de estos negocios, es muy probable. Pero la indignación fue esa. ¿Cómo te atreviste a quitarme mi negocio? ¿Y cómo te atreviste a hacer esos milagros dentro de la casa de Dios? Cuando es lo que Dios vino, hermanos. Y miren, hermanos, y esta es la enseñanza que nos deja este pasaje. A veces nosotros nos indignamos cuando Dios obra de una manera. Cuando vemos familias restauradas, cuando vemos a gente viniendo a los pies de Cristo. Yo sé, cada iglesia puede tener un contexto muy diferente. Pero hermanos, eso vino Cristo y eso debemos enfocarnos como iglesia. Sí es correcto, hermanos, que las iglesias tengan más programas y cosas para ayudar a los propios mismos, pero no se nos olvide, hermanos, aún allá afuera hay cojos, hay ciegos, hay gente que está sufriendo, que está en necesidad, que está en dolor, que está en quebranto, que necesita conocer a ese Dios, a ese Jesús que aún hace maravillas en nuestras vidas, que aún puede, ¿verdad?, cambiar su contexto por completo y poder nosotros decir, Hosana, bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Jesús, hermanos, sigue haciendo maravillas. Él lo dijo, que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esperamos que este video sea de bendición para su vida. Si es así, compártelo a alguien más. Y estaremos el día de mañana para más segmentos de meditación y ve fiel que siembra cosecha. Que Dios los bendiga.